te bendiga y bienvenido un día más a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. En este día estudiaremos el tema La generosidad de Dios, basándonos en Salmos capítulo 65, versos 1 al 13. Y la palabra de Dios nos dice así: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia. Bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. La Biblia es hermosa. La Biblia nos permite conocer a Dios. Alguien puede pensar, pero ¿cómo puedo conocer a Dios? Bueno, la Biblia nos muestra sus atributos, quién es Dios, cómo debemos dirigirnos hacia Él. Bueno, la cita bíblica en el día de hoy nos habla de uno de sus atributos que conocemos más, que disfrutamos más, pero que a veces pasamos por alto, y es la generosidad de Dios en la creación. La palabra de Dios nos muestra 4 puntos importantes que debemos resaltar nosotros como hijos de Dios acerca de la generosidad de Dios. Pero para empezar, ¿qué es la generosidad de Dios? Esto podemos entenderlo como la benevolencia de Dios y su disposición para responder a las necesidades de su pueblo. Y hago énfasis en las necesidades de su pueblo. Esa es la forma en la que podemos entender de forma breve la generosidad de Dios. Y precisamente es lo que la Biblia nos enseña en este salmo, pues el versículo 1 nos da paso a nuestro primer punto, y es la alabanza y la gratitud a Dios. El primer verso dice: tuya es la alabanza. Dice la Biblia: a ti se pagarán los votos. ¿Qué significa esto? Bueno, es que la alabanza pertenece a Dios. Y el salmista aquí destaca la importancia de mantener nuestra devoción dirigida hacia Dios. Por eso dice: a ti se pagarán los votos. O sea, nosotros y nuestra devoción serán completamente y solo para ti. Amados hermanos, sabemos que Dios nos ha dado alguna bendición, nos ha dado familia, trabajo, ha respondido nuestras oraciones. Entonces, esa precisamente es su generosidad. Responde nuestras peticiones conforme a su voluntad y nos da paz. Nos muestra que Él está con nosotros todo el tiempo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, pues como primer punto debemos alabarle y demostrarle nuestra gratitud de forma que nos parezcamos al salmista cada vez que nos dirijamos a Él. El versículo 2 nos habla de que Dios escucha nuestras oraciones y que podemos llevar nuestras necesidades y nuestros pecados a Él. Dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Tú tienes algún problema? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Padeces de algo? Bueno, podemos juntos dirigirnos ante el Señor, pues Él nos escuchará. Y el versículo 3 con el 4 dice: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. La misericordia de Dios, amados hermanos, aunque la maldad nos abrume, su misericordia perdona nuestros pecados y nos da acceso a su presencia. Y precisamente en el versículo 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Qué quiere decir? Amados hermanos, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú estás rechazando y renunciando de forma diaria a la vida de pecado, significa que fuiste escogido por Dios. Tú y yo no buscamos a Dios en forma de descubrirlo. Él nos buscó y se dejó ver por nosotros.
a través de su palabra. Y es por eso que le podemos decir: Señor, gracias porque tú me encontraste, tú me buscaste. Y aquí está la Biblia, el versículo 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Así que si tú estás en una congregación, te dicen que leas la Biblia, te dicen que busques de Dios, y a cualquier lugar donde vas siempre encuentras una iglesia, déjame darte una buena noticia: el Señor te está llamando para que puedas buscarle con todo tu corazón. Así que, amados hermanos, ante esto, ¿cuál es la forma en la que tú y yo mostramos gratitud por la gracia de Dios en nuestra vida? ¿De qué tan a menudo le alabamos por su bondad y perdón aún en medio del dolor? Claro, cuando todo está bien es fácil alabar al Señor, pero cuando el dolor está latente, cuando tenemos el dolor a flor de piel, ahí es muy difícil poder centrar nuestra mente en adorar a Dios sin antes tal vez quebrantarnos de dolor. Sin embargo, el salmista dice: adora a Dios. Búscala, porque Dios escucha tu oración y su misericordia nos perdona siempre. Nuestro segundo punto a entender de la generosidad de Dios es que esta generosidad trae provisión a su pueblo. Los versículos 5 al 8 nos relatan bastantes puntos importantes. Dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Dios es el Salvador y proveedor de todas las naciones. Amados hermanos, solamente Dios es confiable y solamente Dios es poderoso. Vemos que todo lo que las naciones tienen, no importa de qué parte del mundo nos estás escuchando, lo que tienes y lo que tengo yo aquí en este bello país que es México, específicamente en el estado de Veracruz, Dios me lo ha dado, el Señor nos lo entregó. Esa es su generosidad para con nosotros. Donde sea que estés, el Señor te bendijo con lo que tienes. El Señor es el único confiable y el único poderoso. El verso 6 dice: volvió el mar en seco, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Amados hermanos, la Biblia es hermosa porque dice: la creación misma revela su grandeza. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Tú, el que afirma los montes con su poder. Él afirma los montes con su poder, o sea, la misma naturaleza canta y habla acerca de Dios. La creación misma revela la grandeza de Dios, desde los montes hasta los mares, absolutamente todo da testimonio de su poder. Si algún día te sientes solo y dices: Señor, ¿en dónde estás?, voltea hacia la naturaleza, pues todo lo que existe es obra de las manos de Dios. Él lo hizo. Así que jamás te sientas solo, el Señor está siempre contigo. Y puedes ver que es real porque todo lo que existe, Él lo hizo. Ahora, amados hermanos, pensemos profundamente sobre la naturaleza como obra de Dios. Veamos los montes. Si vives cerca del mar, observa el mar, mira los montes, los cerros, la vegetación, todo lo que existe. ¿Reconocemos su poder y su autoridad en cada aspecto de la creación o lo pasamos por alto? ¿Cuál es nuestra forma de verlo? La generosidad de Dios demanda, amada iglesia, que tú y yo le reconozcamos, no por obligación, pero sí con amor y con admiración. ¿Has perdido esa chispa? ¿Sientes que has perdido esa admiración por la creación de Dios? Entonces estás a tiempo de volver a entregar tu vida a Cristo. El tercer punto que aprendemos de la generosidad de Dios es que su generosidad se manifiesta en la tierra. Los versos 9 al 13 nos dicen: visitas la tierra y la riegas en gran manera, tú la enriqueces. Dios riega la tierra y la hace fructífera. Cada gota de lluvia es una bendición que permite vida. La expresión con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así la dispones no significa que Dios tenga un río allá en el cielo, no. Significa que las gotas de lluvia que caen sobre nosotros son una bendición. ¿Y por qué el salmista lo expresa de esa forma? Porque son de tanta bendición que hacen germinar la tierra. Claro, tú y yo ya conocemos todo este proceso de la tierra. Cuando siembras una semilla, esta tiene que morir, el sol y el agua hacen lo suyo para nutrir la semilla, que ésta crezca y lleve mucho fruto. Pero en aquel entonces era algo distinto. Ellos lo veían y siempre dijeron y reconocieron que era por Dios, porque para ellos el hecho de que la tierra diera sus frutos no era por obra de la naturaleza, no, era obra de Dios. Y es esa misma manera en la que tú y yo debemos ver esta obra de Dios. Por eso dice el versículo 9: con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. O sea,
Su misma presencia, su mismo poder nos da cada gota de lluvia, y cada gota de lluvia es una bendición que permite la vida. Los versículos 10 y 11 dice: haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Amados hermanos, Dios cuida cada detalle para que haya abundancia, pues su bondad corona todo nuestro año con provisiones. Pero tú puedes decir: pero hermano, yo no trabajo la tierra. No, pero lo que comemos viene de la tierra y viene del poder de Dios. No debemos perder de vista esa forma tan precisa de asombrarnos de la misma naturaleza que Dios creó. Por lo tanto, tú y yo debemos tener la mente centrada y decir: Señor, tú lo creaste todo. Gracias porque me permites vivir en un mundo en el que cada cosa, cada detalle fue hecho con cuidado. Finalmente, los últimos 2 versículos nos dicen: destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Esto, amados hermanos, significa, dice, la tierra y los campos cantan de alegría. Y esto, ¿a poco de verdad cantan? ¿Lo podemos escuchar? No, es porque están llenos de vida y están llenos de fruto debido a la generosidad de Dios. Así como Dios le daba esta lluvia a las personas y nos sigue dando lluvia para tener alimento, el Señor, amada iglesia, sigue bendiciendo nuestras vidas a través del trabajo. Pero en esta misericordia, en esta generosidad, tú y yo no debemos perder de vista que tenemos que agradecerle con toda honestidad. ¿Cómo respondemos a la generosidad de Dios en nuestra vida, amado hermano? ¿Cómo respondemos? ¿Le agradecemos cuando todo va bien y cuando va mal nos escondemos? ¿O le adoramos en todo momento? Y debemos preguntarnos también algo muy importante: ¿cómo estamos administrando estos bienes que Dios nos da? ¿La provisión que recibimos de Dios está administrada de forma correcta? Sea que tengas familia o que todavía no, debemos administrar bien las bendiciones que Dios nos da. Amada iglesia, pensemos de forma profunda en cómo es que Dios merece nuestra gratitud y adoración, porque Él no nos debe nada, nosotros le debemos todo, y aún así su generosidad es inmensa, es perfecta. Él merece nuestra adoración y nuestra gratitud, no solo por su perdón y su presencia, que sería más que suficiente, sino también por su provisión constante, la provisión que Él nos da día con día. Amados hermanos, les invitamos a que esta semana podamos agradecer a Dios por algo específico en la naturaleza y podamos considerar cómo podemos ser mejores administradores de su creación. ¿Tienes trabajo? Agradécele toda la semana a Dios por este trabajo. Pero es que me está yendo muy mal. Agradezcamos al Señor que tenemos trabajo. Pero es que me está costando, tengo complicaciones. Sí, pero el Señor está contigo y no debemos pensar o sentir que Dios nos abandona, pues el Señor, en su infinita misericordia, en su infinita generosidad, se encuentra en la creación, en todo lo existente. Él tiene cuidado de nosotros. Debemos decir siempre: Señor, gracias por tu generosidad, gracias porque tu gracia me inunda, gracias porque nos permites disfrutar de todo lo creado y tú sustentas nuestra vida. Debemos reconocer que Él es quien sustenta nuestras vidas, amados hermanos. Debemos tener esta forma de asombrarnos por Dios y agradecerle, no pasarlo por alto. Esperamos que esta enseñanza te haya gustado, haya llegado a tu corazón y la puedas compartir con más personas para que juntos seamos edificados en la palabra de Dios. Si el Señor lo permite, nos vemos pronto. Que Dios te bendiga y el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto. He aquí que en la presencia del